Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la virtud del Santo Espíritu, reina y mora en cada uno de los que estamos aquí. El tema de este día es el mundo está condenado por el pecado y está basado en Juan 15, versículo 18 al 27. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, yo os elegí del mundo y por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su Señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras, cuales ningún otro hayan hecho, no tendrían pecado, mas ahora las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Pero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él os dará testimonio, y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Amén. Pueden tomar asiento. El mundo está condenado por el pecado, es el tema de hoy. La relación de los verdaderos creyentes con el mundo es una imagen desolada. El mundo aborrece a los verdaderos creyentes. El mundo y su gente esquivan y aíslan, hablan, ridiculizan, se burlan, desvían e ignoran, consideran extraños, bromean sobre más allá, involucrando el abuso y el homicidio.
dentro del lugar del trabajo y en la comunidad, dependiendo de la sociedad y de las leyes bajo las cuales el creyente, el Señor Jesús, quería que el creyente estuviera informado y supiera cómo es la relación del creyente con el mundo. El significado de la palabra sí en este versículo debería ser traducida como puesto que el mundo os aborrece. No hay duda alguna de que el mundo aborrece al cristiano. Y lo aborrece porque no vive como el mundo quiere que vive el cristiano. Mateo 5:11 nos dice: bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. La fuerza de este texto es persecución por causa de creer en nuestro Señor Jesucristo. El Señor sabía que sus discípulos serían maltratados por su asociación con lealtad hacia Él. La historia lo ha confirmado. Desde el comienzo del mundo han perseguido y dado muerte a seguidores de Jesús. Pero mire, sufrir por causa de Cristo es un privilegio que debería ser causa de gozo. Grande galardón espera a los que vienen a ser compañeros de los profetas en la tribulación. Aquellas portavoces de Dios, las bienaventuranzas, presentan un retrato del ciudadano ideal en el reino de Cristo. El mundo se refiere, fíjese bien, al no creyente. Cuando se habla, que nos habla la Escritura del mundo, se refiere al no creyente, al no redimido, el perdido, aquellos que nunca han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. El mundo significa cualquier persona cuyos pensamientos, vidas, ideas están centradas en la lujuria de la carne. Comida, vestimenta, dinero, inmoralidad, la lujuria de los ojos, pensamientos inmorales y malignos, codicia, ver y desear algo, cosas, el orgullo de la vida, posición, honor, fama, ego,
egocentrismo, alardeo, porque muchas de las veces alardea a la gente, ¿verdad? Y pues arrogancia. Primero de Juan 2, 15 y 16 nos dice el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no son del Padre, mas del mundo. El creyente debe saber algo. El mundo aborreció primero a Cristo. Cuando Él apareció en el mundo, ciertamente antes le esperaban con ansia, pero al aparecer en el mundo no lo reconocieron. Y el cristiano no debe pensar algo extraño le está sucediendo. Porque a veces la persona cuando cree al Señor, a veces le vienen pruebas, tentaciones, cosas, y piensa que algo extraño le está sucediendo. No debe de pensar eso. Él no debe desalentarse. El creyente debe tener valor porque Cristo triunfó sobre el aborrecimiento, triunfó incluso sobre la amargura de la muerte. Las razones injustificadas para el aborrecimiento, los motivos injustificados del aborrecimiento. El mundo se dan 4 motivos. El mundo aborrece a los cristianos porque no son de este mundo. Fíjese bien, son criaturas nuevas y son llamados fuera del mundo. Pongan atención, niños. No se duerman. Que se les espante el sueño y pongan atención a lo que está diciendo. Su carnalidad y de su conversación, de su religión y de sus pasiones y de sus placeres y de sus prejuicios y de sus codicias, debido a su separación. El mundo no ama a los creyentes. El mundo no ama a los creyentes. ¿Por qué? Pues los rechaza y los aborrece. 2 de Corintios 5, 17. Fíjese lo que dice este versículo. De modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Se está refiriendo a aquel que antes comulgaba con el mundo, pero que
vino un momento en que creyó en el Señor Jesucristo y ahora cambió su manera de ser, su vida. Las cosas que antes le parecían contrarias, ahora son aceptables. Lo que le parecía aburrido de estar en un lugar así como este, oyendo palabra de Dios, ahora le es agradable. El mundo aborrece a los creyentes porque se identifican con Cristo. El siervo no está por encima de la persecución. Ningún siervo está por encima del Señor. El Señor sufrió persecución, por lo tanto, el creyente también sufrirá, y es lo esperable. Es lo esperable. Entonces, cuando un creyente las cosas le empiezan a ver que no es como él pensaba, ¿verdad? Pues algo extraño está sucediéndole, ¿verdad? Entonces, debe de redoblar el esfuerzo. Un pensamiento. Es imposible que un verdadero discípulo esté por encima de su maestro. A un siervo debe de estar por encima, no debe de estar por encima de su Señor. Si nuestro Señor, si nuestro Maestro y Señor sufrió persecución, nosotros también sufriremos. ¿Por qué? Él es nuestro Maestro y Señor. Es decir, nosotros somos de Él. Somos lo que fuera que hizo que los hombres lo persiguieran. También a nosotros, nosotros nos perseguirán por la misma cosa que le persiguieron a Él. Y por el mismo motivo. ¿Cuál motivo tuvo para que no creyeran en Él y para que le persiguieran? ¿Cuál fue el motivo? No tenían motivo. Él vino a predicar la verdad, a decir la verdad, pero no le creyeron. Y a nosotros también no nos creerán porque también predicamos la verdad. Y vemos todo lo que el creyente genuino se sacrifica, y todo lo que es y tiene es para el Señor. La lucha para confrontar su vida con el Señor, y por lo tanto la persecución es inevitable. Es inevitable para el cristiano verdadero. Juan 17:14. El Señor Jesús está aquí diciendo una oración y dice Él: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dijo el Señor. El Señor dio la palabra de Dios a los discípulos y ellos la recibieron. Como resultado, el mundo se revolvió contra ellos y los aborreció. Presentaban los rasgos estos que eran aborrecidos,
presentaban los rasgos del Señor Jesús. Y por eso el mundo los menospreció. No concordaban con el orden mundano de las cosas. Y desde entonces sigue pasando en cada generación de creyentes cristianos. Pero si alguien de los cristianos quiere hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Fíjese bien. Si algún cristiano quiere hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo aborrece a los creyentes porque realmente no conocen a Dios. El mundo no conoce a Dios. El mundo está engañado en su concepto y creencia acerca de Dios. El mundo concibe, fíjese bien, a Dios como el que cumple sus deseos y sus lujurias. ¿O no es así? Dice la prostituta, por ejemplo, dice, le ruega a Dios que tenga yo hoy muchos clientes. La prostituta, el que va a robar, que hoy me vaya muy bien en lo que voy a robar. Y se encomienda a Dios. Y por eso tiene un concepto erróneo de lo que es Dios, sus lujurias terrenales. La idea del hombre acerca de Dios es la de un abuelo supremo que protege y que provee sin importar, fíjese bien, sin importar cuál es el comportamiento de la persona. El comportamiento de una persona, el mundo cree que Dios es el abuelo supremo y aceptará y hará todas las cosas que funcionan en el análisis final. No obstante, el verdadero creyente enseña de esto, proclamando que Dios ama y es justo. Si Dios nos ama, pero nos exige ser justos. El mundo, por supuesto, se revela en contra de este concepto de Dios. Veamos esta escritura, Juan 16, 1 y 3, del 2 al 3. Dice, os echarán de la sinagoga y aún viene, fíjese bien, la hora cuando cualquiera que os matare pensará que está haciendo un servicio a Dios. Fíjese hasta dónde llega. El que os matare pensará que está haciendo un servicio a Dios. Nos está informando el Señor Jesús. Y estas cosas harán, y fíjese por qué lo está diciendo, porque no conocen al Padre. Os harán estas cosas porque no conocen al Padre, y ni a mí, dice. No conocen al Padre ni al Señor Jesús. Por eso harán estas cosas. La fe cristiana sería tan odiada, eso es lo que está diciendo, que los que intentasen aplastarla pensarían que estaban complaciendo a Dios. Esto muestra cómo una persona puede ser sincera, muy sincera, y estar llena de celo, pero totalmente errada. En la raíz de este asunto estaba el conocimiento de la divinidad de Cristo
Los judíos no querían recibirlo y con ello rehusaban recibir al Padre. Entonces tampoco podían recibir al Padre. El mundo aborrece a los creyentes porque está condenado. Fíjese bien, está condenado por el pecado. El mundo está condenado por el pecado. Jesús dijo que dos cosas condenan al mundo, dos cosas. Una, su mensaje condena al mundo. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo condena al mundo. Desnuda la capa de pecado del mundo. Él predica y enseña justicia. Por lo tanto, su mensaje expone los pecados de la gente. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y les dice el Señor Jesús, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Les decía, este versículo nos da una afirmación de que si alguien quiere ser de Dios, debe oír sus palabras. El no oírlas equivale o significa que no es de Dios. El no oír las palabras que nos está diciendo, ese es el significado. Si alguien verdaderamente ama a Dios, pues oirá las palabras y las obedecerá. Y las palabras de Dios, la terrible culpa de los incrédulos, no tiene excusa. Salmo 35, versículo 19. Dice, no se alegren mis enemigos injustos, ni los que me aborrecen sin causa. Hagan ojo. Conclusión. No hay sentido para este aborrecimiento a Jesús. Los incrédulos es una paradoja, no es comprensible. Piénselo. El incrédulo aborrece y expone a la persona que vivió y habló más de justicia que cualquier otra persona que se ocupó y ministró más que cualquier otra persona, que obró por el amor verdadero y la justicia y la salvación de los pecadores. Más que cualquier otra persona. Qué engañado está el mundo de gente pecadora. Correr hacia adelante como loco para regresar al polvo, pues, y las cenizas. Buscar la vida solo por 70, 80 años, si es que es tanto. Y el aborrecimiento de los pecadores por Jesucristo revela que la verdadera naturaleza del pecador es mala, no tiene excusa. Amén. Señor les bendiga.